¿Qué tal, amigos? Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes desde el lugar donde nos ven. Recuerden que estamos orando por ustedes, por sus familias, por este mundo, para que muy pronto sea establecido el reino de Cristo aquí en la tierra. Que termine la guerra, que termine el pecado, que termine el dolor y que termine toda la angustia humana y se restablezca el plan de Dios que originalmente era en el huerto del Edén, donde el hombre vivía una vida perfecta. Y en esta ocasión hablaremos o continuaremos hablando de la ayuda que el prójimo necesita de nosotros. Y en esta ocasión nuestra lección lleva como título Misión en favor de los necesitados. Y nos dice nuestro verso de memoria lo siguiente, que se encuentra en Mateo 25:40. Y el rey les dirá: les aseguro que cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Todo lo que hacemos en favor de los necesitados también es en favor de Dios, en el sentido de que Él necesita nuestra ayuda espiritual, nuestra decisión para alertar a la gente de lo que viene y de lo que está pasando en este mundo. Por cuanto le dimos un pedazo de pan a alguien, estamos saciando el hambre de Dios por salvar a esa alma hambrienta. Cuando damos un vaso de agua, estamos saciando la sed de nuestro Señor. Cuando tratamos con amor al prójimo, estamos tratando a Dios con amor también. Porque ¿cómo podemos tratar a Dios con amor si no tratamos con amor al prójimo, al cual vemos? A Dios no le vemos. Es una verdadera bendición tratar con amor al prójimo, a nuestros semejantes. Y es bueno señalar que Dios no nos está mandando a que demos las cosas que tenemos para quedarnos sin nada. Nos está mandando a ser solidarios, porque hay muchos bienes que muchas veces tenemos que no necesitamos y que otras personas lo están necesitando. Así que hay mucha gente necesitada a nuestro lado y es en ocasiones triste decir que las personas que Dios no ha comisionado para ayudar están ayudando. Tenemos, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, la cual ayuda a la gente que ha perdido sus hogares, a la gente que ha perdido un país donde vivir. Se le acomoda y se le presta atención para luego informar al país que lo va a recibir, donde ellos pueden tener casa, comida y un nuevo hogar. Lo mismo también nosotros podemos hacer, investigar en nuestra comunidad, en nuestro barrio donde vivimos, de cómo podemos ayudar a los necesitados o también, ¿por qué no?, a los refugiados. En una ocasión había un amigo que tenía un problema en los dientes y él estaba muy adolorido por ese problema dental que tenía. Así que yo estaba en un lugar donde habían iglesias cercanas, no eran de mi denominación, porque mi denominación no tenía ese tipo de servicios, aunque teníamos planes también para los necesitados. Así que lo llevé a ese lugar donde él pudo repararse los dientes y fue algo maravilloso porque esa ayuda que se le brindó en ese templo, en ese lugar, costaba mucho dinero, lo cual él no tenía. Y él dio gracias a Dios por haber encontrado un lugar donde le repararon su problema dental y salió de esa gravedad por la cual estaba pasando. Qué hermoso es saber que la gente ayuda, que la gente es solidaria, que estamos pendientes del dolor humano, del dolor del vecino. En nuestras iglesias es bueno hacer planes para ayudar al necesitado, no solamente a los refugiados, sino también a aquellos que están enfermos, que no tienen ni siquiera familia que los atiendan o que le den una palabra de aliento o un pedazo de pan. Debemos de usar el método de Jesucristo, el cual era primero suplir la necesidad de la persona y luego hablarle del reino de Dios. Y lo muestra el milagro de los panes y los peces, donde la multitud estaba hambrienta. El Señor sació su hambre y también le habló de la palabra del reino de Dios. Nosotros estamos en muchos planes sumergidos para ayudar a la gente, sin esperar nada a cambio. Hagamos el bien y no miremos a quién, pero cuando hacemos esto estamos también cumpliendo el mandamiento de Dios. Ayudar
al necesitado, porque ayudando al necesitado estamos ayudando a Dios a salvar a la humanidad. En esta lección maravillosa que se titula Misión en favor de los necesitados. Encontramos en las Sagradas Escrituras innumerables relatos de cómo las personas ayudaron a sus amigos y de cómo nosotros también podemos ayudar a nuestros amigos para que conozcan a Jesús. Y encontramos un relato maravilloso en el libro de Lucas, en el capítulo 5 de los versos 17 al 26. Allí nos narra la historia de aquel hombre que estuvo paralítico por muchos años porque él llevaba una vida desordenada y de placeres. Y aquel hombre encontró esa enfermedad precisamente en los placeres del mundo. No sabemos qué tipo de placeres era o qué vida llevaba. Lo que sabemos es que estaba apartado de los caminos de Dios y él enfermó y llegó a adquirir parálisis. Y él en su mente estaba atormentado porque había recurrido a los sacerdotes, a los principales que dirigían las iglesias en aquella época, y ellos no le habían prestado atención. En otras palabras, le habían dicho que su condición física o de parálisis fue provocada por él mismo y que como castigo Dios lo tenía así, sin esperanza y sin oportunidad de él mejorar su enfermedad. Así que él estaba decidido ya totalmente a morir en aquellas condiciones. Pero una luz llegó a su mente y sus amigos le dijeron que había un maestro que curaba a la gente y que no solamente curaba a la gente, sino que perdonaba los pecados también. Aquel hombre, recordemos que estaba sufriendo no solamente por la parálisis, sino también por la vida de ansiedad y la vida de perdición por la cual él había recorrido hasta aquel momento. Y él decidió ir a Jesús. Pero los amigos le preguntaron que si quería que lo llevasen donde estaba Jesús. Y ellos entonces se comunicaron en el lugar y en el ambiente para saber en dónde se encontraba Jesús. Y Jesús se encontraba en la casa de Pedro, donde él acostumbraba a predicar el mensaje de la palabra. Y allí, en la casa de Pedro, había una multitud tan grande que los amigos que llevaron al paralítico en la camilla, no sabemos si eran 5 o 6 personas que lo llevaron, lo que sabemos fue que los amigos decidieron llevarlo a Jesús porque ellos tenían fe de que podían ser sanados. No solamente el paralítico, sino también todos ellos si tuviesen una necesidad. Pero la multitud no permitía que entrasen a la casa de Pedro. Se encontraba mucha gente con necesidades y también estaban los maestros de la ley tratando de atrapar al Señor Jesucristo en algún problema de enseñanza de la ley. Cuando los amigos vieron que era imposible de llegar hasta Cristo, uno de ellos se ideó que lo mejor era que fuesen por detrás de la casa y subir al techo. Y subiendo al techo, con algunas sogas, bajar al enfermo hasta donde se encontraba Jesús reunido con sus discípulos y las personas que estaban allí dentro de la vivienda de Pedro. Y eso hicieron. Bajaron la litera del paralítico allí enfrente de Jesús. Y aquel hombre, moribundo prácticamente porque sus carnes estaban casi ya podridas y estaba a punto de morir, al mirar a Jesús, se sintió angustiado, pues no sabía cuál era la respuesta del Señor. Pero su semblante cambió al ver que el Señor, el Maestro, el médico de los médicos, lo miraba con misericordia y con amor. Y él estuvo a punto de sonreír cuando vio aquel rostro maravilloso de Cristo. Y entonces el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando el Señor dijo aquellas palabras, tus pecados te son perdonados, aquel hombre moribundo comenzó a vivir y todavía no había sido sanado, pero una fortaleza misteriosa llenó todo su cuerpo. Y entonces los escribas que se encontraban allí, aquellos enemigos de Dios, decían: ¿cómo es posible que este hombre perdone los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Está hablando blasfemia. Así que planeaban matar a Jesús. Pero el Señor sabía lo que aquellas personas, escribas de la ley, pensaban.
y mirándolo fijamente les dijo: ¿cómo es mejor decir, tus pecados te son perdonados, o decirle a este hombre que su enfermedad ha pasado y que yo lo voy a sanar? Parafraseando lo que quiso decir el Señor Jesús. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, para perdonar los pecados tuyos y los míos, para sacarnos de la ansiedad en que estamos viviendo, le dijo: toma tu cama y vete. Y en aquellos momentos, aquellas carnes podridas, aquel hombre que estaba a punto de morir, se levantó de allí enfrente de la multitud y la gente glorificaba el nombre de Dios. Aquellos hombres quedaron avergonzados. Sabían que un poder sobrenatural estaba allí enfrente de ellos. Sabían que el Hijo de Dios estaba allí, pero no lo querían aceptar, ni lo aceptaron en su testarudez de negar que Cristo era el Hijo de Dios. Ni siquiera viendo creyeron. Y por eso la generación mala pide milagros, pero los milagros no la van a salvar, sino el arrepentimiento de corazón y aceptar a Cristo como Salvador personal es lo que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. El mismo Jesús nos muestra cómo ayudar a los desvalidos y nos llama a hacer lo mismo. Primeramente, hacernos amigos de ellos y después conocemos sus necesidades. Y por último, conducirlos a Jesús, el único que puede ayudarlos. Esto es lo que hicieron los hombres de esta historia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en toda situación en que nos encontremos. Ayudar a llevar a las personas al único que puede salvarlas, Jesús. Qué maravilloso amigo que me escucha. Yo puedo ayudarte a llevar a Cristo, el único que puede salvarte. No te preocupes cuál es tu ansiedad, cuál es tu enfermedad. Cristo te llama en estos momentos como aquel hombre. ¿Quieres realmente experimentar nueva vida en tu ser y ser perdonado? Jesús espera por ti. El que viene a Él no le echa fuera. Aleluya. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, queremos decirle que realmente es una misión espectacular y digna de admiración. Pues no solamente se invierte dinero para ayudar a la gente, sino que se le provee de lo más vital que necesitan los refugiados en nuestros países: una vivienda, un país donde vivir. Y realmente esto es maravilloso, ver cómo la gente que no tiene que ver con la palabra de Dios está ayudando al necesitado. Cuanto más nosotros que creemos en el Señor, que estamos en las iglesias, debemos de hacer planes para ayudar no solamente al necesitado, sino también a los refugiados, aquellos que no tienen país donde vivir, aquellos que han sido abandonados a su suerte, aquellos que están hambrientos y sin esperanza. Debemos de llevarle la esperanza de Jesucristo para luego alimentarlos y vestirlos si es necesario y darles de comer. Gracias a Dios que el Señor conmueve y se manifiesta en los corazones no solamente de aquellos que siguen el reino de Dios o están en las iglesias, sino también de los seres humanos, porque ellos en última instancia son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Lo único que separa a aquellos que no están obedeciendo a Dios de nosotros es que ellos en algún momento van a obedecer la palabra de Dios también. Es una lástima que los que no se arrepienten no podrán obedecer a Dios, pero sabemos que millones de personas escucharán y aceptarán la palabra de Dios. Y es por eso que decimos una bendición no solo para la ONU, aunque puede ser que estén haciendo cosas que no sea del agrado de la gente, pero por otro lado también ayudan al necesitado. Cuanto más nosotros en las iglesias debemos de hacer planes en la escuela sabática, en la escuela dominical, lo que adoran a Dios en domingo o en miércoles, no importa. Todos somos hijos de Dios y todos estamos trabajando para salvar a la humanidad y para darle este mensaje de maravilla y de esperanza a todo ser humano que ha perdido la perspectiva de vivir una vida plena. Dios nos llama a todos a cooperar con el ser humano, a alimentarlos si necesitan comida, a vestirlos si están desnudos, a darle hogar si no tienen. Dios es amor y está
con nosotros para ayudar al necesitado también. Él provee de alimento, Él provee de ropa, Él provee de dinero para ayudarlos. La fe es importante que realice en nosotros esa esperanza que se realice en aquellos que aceptan la palabra de Dios. Recordemos que este mensaje no es nuestro, esta palabra no es nuestra, esta es la palabra de Dios. Y el Señor hace planes para salvar a la humanidad. Y el Señor es el dueño de todas las cosas y Él proveerá lo que necesitemos para ayudar a la gente. Me encanta cuando leo el libro de Deuteronomio y veo aquellos pasajes que nos hablan que el Señor Dios hizo planes para que sus hijos en el desierto, todavía en el desierto, tuvieran presente que cuando se establecieran en la tierra nueva debían de ayudar al necesitado. Y les dijo a los israelitas en el desierto que no olvidaran al extranjero que iba a habitar en sus ciudades, que lo ayudaran y que lo trataran como uno de aquellos que eran también ciudadanos de aquel país. Qué bueno es saber que mucha gente en países extranjeros nos recibe como si fuésemos de su propio país. Qué bueno es saber que hay gente que está llevando a cabo el plan de Dios, de ayudar no solo al necesitado, sino también de ayudar la causa de Dios en todos los lugares del mundo. Debemos de hacer planes definitivamente para ayudar a los que sufren. Por eso dijo el Señor en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Y nos podríamos preguntar, ¿qué nos enseña Jesús en estos versos tan hermosos? Dios nos llama a satisfacer las necesidades de todas las personas, aunque no sepamos si aceptarán o no a Jesús. Aunque ganarlos para Jesús es el fundamento de nuestra misión, necesitamos ayudar a los necesitados, simplemente porque ellos necesitan nuestra ayuda. Y recordemos que somos la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Ayudemos al necesitado siempre que podamos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en los países donde nos ha tocado vivir. Hagamos planes para pertenecer a alguna institución que ayude a los refugiados, que ayude a aquellos que están desamparados. Recordemos que en estas grandes ciudades de aquí de Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, en New York, en la Florida, hay miles y cientos de personas desamparadas en los subways, en los trenes, que no tienen comida, que no tienen vestido. Y cuán emocionante es ver que nuestras iglesias cada año están llevando a la feligresía, por ejemplo aquí en el área de Illinois, en el estado de Illinois, a la ciudad principal que es Chicago, para que vean a los homeless o a los desamparados en las ciudades. Y nos preparamos durante todo el año para guardar ropa, alimento y cubrir alguna necesidad que esas personas. Qué alegría sienten ellos cuando nos ven los desamparados al ver que les llevamos alimento, que los abrazamos, que llevamos palabra de aliento, llevamos a nuestros hijos para que también formen parte de este plan maravilloso de ayudar a la gente, no solamente predicarle la palabra de Dios, sino también cubrir las necesidades básicas que ellos tienen. Y algo muy importante que quiero señalar, la gente hoy en día sufre, no solamente porque tienen necesidades materiales. Recordemos que la necesidad espiritual es la necesidad más importante que tiene el ser humano. Al igual que el paralítico, él no esperaba que Cristo lo sanase de su enfermedad o de su parálisis, sino lo que quería era que Dios perdonara sus pecados. Y eso fue precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Perdonó los pecados de aquel hombre, y en aquel momento él nació de nuevo. Y Cristo como regalo le dijo, levántate y camina y anda. Y él se levantó y fue donde su familia, aquel pueblo donde ese paralítico vivía,
Cuando llegó aquel hombre, fue algo maravilloso. Toda la ciudad salió a encontrarlo, porque ya tenía la noticia de que había sido sanado. Y no solamente él conoció al Señor Jesús en aquel día, sino también su familia y todo aquel pueblo donde él vivía. Fue un testimonio maravilloso. Tú y yo podemos dar ese testimonio espectacular de que Cristo sana, de que Cristo perdona nuestros pecados y de que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, ayudando al necesitado. Los hombres y las mujeres no cumplen el designio de Dios cuando se limitan a expresar afecto por su propio círculo familiar solamente, mientras excluyen de su amor a aquellos que en realidad están necesitando nuestra ayuda material y nuestros consejos espirituales. Cuando el Señor Jesús nos pide que hagamos el bien a los demás fuera de nuestro hogar, no quiere decir que nuestro afecto por el hogar disminuirá, sino quiere decirnos que debemos de tener solidaridad para el prójimo y para el que está necesitado también. Amigo, quiera Dios bendecirnos de manera espectacular, ayudando al necesitado, como lo hizo Cristo con aquel paralítico, ayudando a aquellos que necesitan ropa, que necesitan alimento, que necesitan un hogar. Pongamos nuestro granito de arena, estemos dispuestos a ofrecer quizás alguna hora semanal o quién sabe hasta mensual para ayudar a los centros de ayuda de tanta gente que está necesitada. Recordemos que si hacemos esto, a Dios lo estamos haciendo. Y por eso el Señor dirá: por cuanto me viste sediento y me diste de beber, a mí lo hiciste. Me viste hambriento y me diste de comer, me diste alimento a mí. Desnudo y me vestiste, a mí me vestiste. Amigos, reciban bendiciones del cielo en abundancia. Hasta la próxima.